Bienvenidos a esta nueva lección de las lecciones de la Escuela Bíblica. Mi nombre es Matías Velázquez y esta es la lección número 11. El tema de hoy se llama la Biblia y la profecía. Eh, Estoy grabando esto, pero también vamos a reunirnos en vivo a las 17 horas hora de Argentina, 16 horas de Estados Unidos y 15 horas de hora de México. Así que todos los sábados pueden unirse a estos estudios bíblicos. Bien, ¿qué relación hay entre la Biblia y la profecía? Bueno, una relación muy, pero muy cercana. Dios no está limitado por el tiempo, por eso es el único que conoce las cosas que aún no ha ocurrido. A algunas de esas profecías a través de algunos libros especiales, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Porque se han cumplido muchos de esas profecías y eso nos da la seguridad de que las profecías eh, que aún no se han cumplido también lo van a hacer en el futuro. Hoy vamos a ver varias cosas. El método de interpretación profética, la línea de tiempo de la profecía, el principio día por año, identificación de los símbolos y el punto culminante de esos eventos. Y también la profecía tipológica, que es algo muy interesante. Bien, vamos a ir con el método de interpretación. Dice Isaías 46:10, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Al estudiar los grandes libros proféticos, los libros apocalípticos, eh, que son Daniel y Apocalipsis, se han usado diversos métodos de interpretación. El primero es el método preterista, ¿sí? Eh, que significa que todos los acontecimientos que ocurrieron están en el pasado, desde el presente de hoy, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el presente en que se están analizando los eventos y las profecías. Otra forma es todo está en el futuro, todo sucederá en el futuro, justo antes de la venida de Jesús, entre el momento que nosotros estamos viviendo y el futuro, o en el momento en que se aplica esa profecía y el futuro. Pero obviamente que de esta forma no tenemos, no podemos hacer coincidir todo, porque las profecías se cumplen a lo largo de la historia, en el presente y en el futuro, ¿sí? Pasado, presente y futuro es lo más coherente, obvio, y lo que nos explica la Biblia. Cuando aplicamos este método, podemos ver cómo Dios anunció la sucesión ininterrumpida de reinos desde Babilonia hasta nuestros días, y a través del profeta Daniel. Y Apocalipsis revela más detalles sobre la historia desde Juan hasta el fin. Por ejemplo, Daniel 2 nos habla de unos reinos, ¿sí? Daniel tuvo una visión, un sueño, y se lo reveló al rey Nabucodonosor. Él vio, ¿sí? todos los reinos que pasarían comenzando desde él, y serían Babilonia, los medos y los persas, Grecia, Roma, Europa dividida, y finalmente la piedra que se muestra ahí, que sería el reino eterno que rompería todos los reinos juntos. Daniel 7, con otros símbolos y comenzando desde Babilonia, explica lo mismo, pero con otros símbolos, pero son análogos. Eso termina con algunas diferencias, con otros tipos de figuras y con la muerte de la bestia y el juicio que iba a comenzar en el cielo. Daniel 8 y 9 no comienza desde Babilonia, comienza desde Medo-Persia, avanza por Grecia, Roma pagana y papal y termina en el juicio, ¿sí? de las 2300 tardes y mañanas. Y finalmente Daniel 10 al 12, que también comienza con el reino persa, con Grecia, sigue Roma pagana, Roma papal y el levantamiento de Miguel, que significa quién es Jesús, ¿no? Miguel significa quién es como Dios y habla de una faceta del juicio en Jesús.
Bien, hay un principio profético en la Biblia que se llama el principio día por año. Está en Ezequiel y está en otros textos como Levítico 25:8, Números 14:34. Así que esto indica que los periodos que están implicados como días, ¿sí? Son años, ¿m? Pero siempre cumpliendo ciertos requisitos. Esos requisitos son, se encuentran insertados entre elementos simbólicos, bestias, cuernos, etcétera. Los acontecimientos anunciados se encajan en periodos de tiempo más largos que los días indicados, por ejemplo, los 1200 días de dominio papal. Y finalmente, no están expresados en la forma habitual, medio tiempo, tardes y mañanas, meses de 30 días. Eh, Están expresados de diferentes formas, ¿sí? Eso lo hace más seguro al entendimiento, para su comprensión. Vamos a esos periodos proféticos. Acá vamos a mencionar uno que es bisagra en la Biblia, que es muy importante reconocer, porque teniendo en cuenta ese periodo y las diferentes formas que tiene de mostrarse, vamos a darnos cuenta cómo la importancia que tiene. 42 meses. ¿Qué significa 42 meses? Está explicado en Apocalipsis 11:2, relacionado con la santa ciudad que sería hollada, ¿sí? Sería pisoteada. Esos son los 42 meses de los que habla ese periodo. Apocalipsis 13:5 también, que iba a ser el tiempo en que duraría la autoridad de la bestia. Los 1260 días, ¿sí? Que habla Apocalipsis 11:3, o los dos testigos también siendo muertos en una plaza. Apocalipsis 12:6, con el tiempo que estaría la mujer en el desierto. Y tiempo, tiempos y medio tiempo de Daniel 7:25, con la autoridad de la bestia, el tiempo de autoridad de la bestia y el tiempo que la mujer estaría en el desierto. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Todo esto representa 1260 días. ¿Sí? Es lo mismo. 42 meses es tiempo, tiempos y medio tiempo. Y 42 meses o 1260 días son 1260 años. Todo esto es muy importante porque tanto Daniel como Apocalipsis nos explican muy bien, explicando diferentes puntos de vista con la iglesia, con la ciudad de Dios, con las verdades de Dios, con los dos testigos, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, con la mujer en el desierto, con la iglesia perseguida y con el tiempo de autoridad de esta bestia. Entonces, este tiempo duró del 538 hasta 1798. Es muy importante esto que acabamos de ver. Vamos a la identificación de los símbolos. Dice Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Esto es algo muy importante. Daniel 7 y 8 identifican los sucesivos poderes políticos con diversos símbolos. ¿Sí? Por ejemplo, Babilonia era un león alado. Medo-Persia un oso y un carnero. Grecia un leopardo y un macho cabrío. Roma una bestia terrible y un cuerno. Entonces Daniel 7 muestra una división de la cuarta bestia en 10 reinos y el surgimiento de un cuerno pequeño muy especial. Fíjense, este cuerno pequeño era tan especial que caen ante él 3 reinos. Habla contra el Altísimo. Persigue a los santos durante esos 1160 años que hablamos recién. Intenta cambiar los tiempos y la ley, y esto define a este cuerno como un poder político religioso que surge de Roma, pero sigue siendo Roma, ¿sí? Surge de la Roma imperial, y vamos a ver en quién se transforma. En Daniel 8 vemos a Roma simbolizado como un cuerno pequeño que conquista territorios, pero que también hace guerra contra los santos. Esta segunda fase puede ser identificada claramente con el cuerno pequeño de Daniel 7, de este capítulo 7. Fíjense en las características de un capítulo y otro capítulo y los versículos. En el versículo 8 son pequeños
¿sí? Y en el versículo 9 del capítulo 8 también. Otras características similares es que se hacen grandes, ¿sí? Son perseguidores, son blasfemos, atacan al pueblo de Dios, tienen tiempo profético, llegan hasta el fin y finalmente los dos son destruidos por Dios. Por eso solo hay un poder político religioso en la historia que pueda cumplir estos requisitos, y ese es el papado, cuya actividad abarca desde la Edad Media hasta el tiempo del fin. ¿Cuál es el punto culminante de los eventos? ¿No? Es una característica que siempre en la Biblia tiene un clímax. Fíjense, en Daniel 8:14 dice, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Estos eventos históricos desarrollados en Daniel 7 al 12 conducen a un punto culminante, que es el juicio y el reino dado a los santos. Daniel 7:11 nos aclara que el juicio comienza mientras el cuerno todavía está activo. Daniel 8:14 y 9:24 nos indican el momento de su comienzo, o sea, la purificación del santuario celestial. 2300 años después del 457 y llega hasta el año 1844. Y finalmente, Daniel 12, el 1 al 3, nos dice lo que ocurrirá cuando el juicio se acabe. Tras un breve tiempo de angustia, Jesús vendrá para dar la vida eterna. ¿Qué con respecto a los 2300 años y el juicio? Fíjense lo que decía Daniel 9:24. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad. La preocupación de Daniel por el santuario asolado o desolado implica que aún tenía en mente la visión recibida años antes. Dijimos que empieza en el 457 a.C. con la orden de Artajerjes para reedificar el templo hasta, fíjense, la purificación del santuario que llegaría a ser el año 1844. Esas 70 semanas están cortadas, dice, del periodo mayor de 2300 días que indican su comienzo. Y nos va mostrando esas 70 semanas y las subdivisiones, como son las 70 semanas o 49 años, que llega hasta que Jerusalén es construida, empieza a ser, es reconstruida finalmente. Esa semana también que habla Daniel 9, con los 3 años y medio, ¿sí? Del 27 después de Cristo, cuando Jesús es bautizado, hasta el Jesús crucificado, y llega hasta el apareamiento de Esteban. Por eso dice que están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Significa que hasta ahí llegaría el pueblo judío con ese tiempo, ¿no? de gracia en el que Cristo, digamos, cuando murió Jesús, el tiempo de gracia para el pueblo judío no se terminó, sino que duró unos años más con el apedreamiento de Esteban. Israel termina de desechar a Jesús como el Mesías que tanto hablaba en las profecías. Bien, hablemos ahora de la tipología, la profecía tipológica o la tipología. Dice 1 Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Esos ejemplos, modelos o tipos, según el verbo en griego, ¿sí? Es bien, estamos con la profecía tipológica y que 1 Corintios decía que más estas cosas sucedieron como ejemplo, tipos que nos ayudaban a ver futuros acontecimientos y verdades reales, ¿sí? Verdades espirituales. Por ejemplo, Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios. Así aplica el símbolo del Cordero que se sacrificaba cada día en el templo, al tipo de Jesús que con su muerte quitaba nuestros pecados. Este pequeño, gran tipo nos ayudó a ver a Jesús en todos los sacrificios realizados en la antigüedad. Al no entender esto, toda una generación o miles de judíos no entendieron esto. Jesús usó la serpiente de bronce como símbolo de su muerte y la historia de Jonás como símbolo de su estancia en la tumba. ¿Mm? Pablo usa muchas ilustraciones similares para enseñarnos verdades espirituales aplicables a nuestra vida.
La reflexión final es la siguiente. Estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente, están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia, y no tenemos tiempo que perder ni un momento. Por eso debe resonar el mensaje del pronto regreso de Cristo en fervientes palabras de advertencia. Persuadamos a hombres y mujeres por doquiera a arrepentirse y a huir de la ira venidera. En la Biblia se habla de la ira, ¿no? La ira eh, de Dios, ¿sí? Porque mucho tiempo dejó para que las personas puedan decidir, pero llega un momento en que están las consecuencias de ese mal actuar o de los que mal actúen. Por eso necesitamos eh, enseñar estas profecías y tratar de explicarlas a aquellos que no la conocen. Ojalá que esta lección nos haya ayudado a poder aprender un poquito más de la relación entre la Biblia y la profecía, cada vez más importante. Y nos dimos cuenta que con esta pandemia las palabras de Jesús, que habría pestes, resuenan. Y fíjense, también dijo que habría pestes y en relación con eso que habría hambres en muchos lugares. Así que fíjense, los rumores de las pestes, de las guerras y del hambre ya son una realidad. Así que ojalá que podamos aprender de esta lección y de las palabras de Jesús, de las palabras de su palabra, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Nos vemos en la lección número 12. Que pasen muy bien.